¿qué tal? Bienvenidos. Hasta agosto de 2016, en los centros de justicia penal federal se habían tramitado 4.665 causas penales y se habían realizado más de 9.000 audiencias. Los asuntos son resueltos bajo los principios de máxima publicidad, inmediación y, por supuesto, con absoluto respeto a los derechos humanos. Hoy hablaremos sobre las diferencias del sistema tradicional y el nuevo sistema penal acusatorio. Soy Verónica González, comenzamos. Y está con nosotros el magistrado José Alberto Montes Hernández. Él es titular del primer tribunal unitario del 16º circuito con sede en el estado de Guanajuato. Él ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1988, 28 años ya. Él fue oficial judicial, secretario de juzgado, secretario en tribunal, juez de distrito y actualmente magistrado de circuito especializado en la materia penal. Ha sido como la materia que más le ha tocado revisar. Bienvenido. Básicamente, ¿qué tal? Muy buenos días. Magistrado, para entrar un poco en el tema del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, valdría la pena decirle a las personas que nos siguen por Canal Judicial por qué era necesario cambiar de este sistema tradicional, como se le llama, a este que privilegia, digamos, la publicidad y una serie de principios que lo rigen. ¿Por qué era necesario? Sí. Mire, se ha cuestionado mucho acerca de las ventajas que pudiera proporcionar a la sociedad, a la impartición de justicia, a la administración de justicia, esta implantación de un sistema que se dice corresponde más bien a otras tradiciones y no tanto a la raigambre mexicana. Pero me parece que desde el punto de vista jurídico, realmente a México no le podía ocurrir algo peor que lo que ya realmente le estaba pasando. Este sistema no quiere decir que sea la panacea, pero ofrece grandes bondades. Todo necesita una transformación y nuestra sociedad y nuestros sistemas jurídicos requerían indudablemente este cambio. En Latinoamérica, por ejemplo, lo cierto es que somos prácticamente el último país que venimos a recoger este cambio. Hay países que desde hace alrededor de 15, 20 años ya lo habían implementado en su país y resulta que ellos ya vivieron la serie de situaciones que nosotros apenas estamos comenzando a perfilar como dificultades. Pero ¿por qué habría que hacer estos cambios o por qué era necesario? Para poder entender toda esta serie de cambios habría que primero comprender cómo era el sistema anterior y cómo es este nuevo sistema para, desde esa perspectiva, poder determinar la justificación correspondiente. Este sistema anterior, que era el acusatorio, básicamente, se basaba en la conducta, en la idea del monarca, del rey, que era, por lo tanto, autoritario. Y para que él pudiera justificar sus decisiones que supuestamente derivaban de un poder divino, de una pleitesía de carácter divino, él tenía que establecer un sistema que justificara esto, pero que además proporcionara orden. Pero claro, tenía que provocar orden no solo de tipo social, sino para efectos de que el propio monarca se preservara en el poder, en esa justificación. ¿Qué es lo que pasaba concretamente con el aspecto penal? En principio, el monarca, en una audiencia pública, veía a las personas y resolvía los problemas, pero lo hacía bajo un sistema de íntima convicción. Es decir, él simplemente escuchaba a las partes y resolvía en ese propio momento mediante algo que sería como una especie de decreto. Pero no tenía que justificar nada, porque al fin y al cabo era el monarca y sus decisiones estaban concedidas por Dios, sin duda alguna. Así que no tenía nada que justificar, no había problema. Pero aquí, por ejemplo, hay un punto muy importante. No había recursos, no había posibilidades de impugnar, de cuestionar lo que se decía, porque ¿quién iba a resolver? ¿Quién tenía un poder superior a él mismo? Nadie, absolutamente. Pero llegó un punto en el que el propio monarca, evidentemente, ya no tenía posibilidades para controlar. Él no podía resolver absolutamente todos los problemas que se suscitaban. Así que tuvo la necesidad de delegar en otras personas. ¿Y en quiénes lo hizo? En los fiscales. Ahí es donde surge la figura precisamente del fiscal, que proviene del fisco. Aquellos que él nombraba como sujetos que le ayudaban para recabar los recursos, los impuestos, pues, vienen a ser ahora los acusadores.
y por eso se les denomina fiscales, y de ahí es de donde deriva esta institución, ¿no? Pero ahora, ¿cómo controlo yo a estos fiscales? Porque resulta que en un momento determinado ellos estaban ya haciendo de las suyas. Entonces se establece todo un sistema, toda una maquinaria que está basada particularmente en el expediente. La justicia se basa ahora en expedientes. Ya no importa tanto si yo veo a las personas que vienen a resolver el problema. Ni qué o es la lo que le situación. dicen ni nada, solamente lo que está escrito. No le importaba realmente al monarca. En un momento dado él quería una constancia para que, para poder preservar su poder, su autoridad, sus decisiones, sus opiniones en relación con los asuntos, en un momento determinado pudiera considerar como fungible a la persona que estaba resolviendo y simplemente le quitaba el expediente y ahora se lo paso a Pedro, porque Pedro sí atiende a mis intenciones particulares. Pero este expediente además tiene toda una serie de situaciones colaterales o encierra toda una mística, como cual, por ejemplo, voy a establecer formalidades. Esta persona no puede actuar por sí sola, porque si no va a ser de las suyas. Entonces le establezco 2 testigos que siempre tendrán que estar presentes para justificar lo que él haga. Entonces ya es más difícil que se disgregue. Pero además tienen que entresellar, foliar, rubricar, o sea, llevar una serie de requisitos de carácter físico en el propio expediente. Pero resulta que la justicia ya no está propiamente en la prueba o en los elementos o en los sujetos que la desahogan o en la verdad en sí, sino en el expediente, en lo que allí se plasma, en las actas que se llegan a levantar. En este entonces, en esta etapa, lo verdaderamente importante para estos efectos era la verdad histórica. Y así nosotros los jueces teníamos esa referencia. Tenemos que llegar a la verdad histórica de los hechos. Y eso lo verificábamos a través de la revisión de las formalidades. De todo el procedimiento. Magistrado, vamos a hacer una pausa. Ya tenemos este contexto de lo que era el sistema inquisitivo, también se le llamaba el sistema tradicional. Sí. Vamos a la pausa y de regreso ahora nos habla de qué es lo que está sucediendo en el nuevo sistema de justicia penal acusatoria. Con todo gusto, claro. Vamos a la pausa y también de regreso le tenemos un resumen de las actividades académicas de la Escuela Judicial, así que no se vaya, regresamos con él. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso, pero antes de retomar nuestra charla con el magistrado José Alberto Montes Hernández, echemos un vistazo a las actividades académicas de la Escuela Judicial. Concurso de oposición para la designación de visitadores judiciales B. El pasado 5 de septiembre en las instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal, los aspirantes realizaron un examen escrito sobre conocimientos generales. Concluyó así la primera etapa del concurso. Diplomado Juzgar con Perspectiva de Género. Continúa capacitación en la materia en las extensiones de Chihuahua y Hermosillo. Esta semana, los alumnos analizaron los temas de argumentación del caso, un proceso de evidencia y reparaciones restitutorias y transformativas. Maestría en Derecho Judicial. En la semana que concluye, jueces de distrito y magistrados de circuito examinaron aspectos de la función judicial y de la carrera judicial, con el objetivo de proponer nuevos enfoques para resolver cuestionamientos jurídicos actuales. Ya estamos de regreso conversando con el magistrado Montes y nos comentaba en el bloque anterior cómo es que se daba la impartición de justicia en el sistema tradicional. ¿Cómo es que se da la transición al nuevo sistema de justicia penal acusatorio? Sí, ocurre que pues todo esto evidentemente había causado inquietudes. A la gente no le parecía muy adecuado. En ese entonces lo que importaba, decía, era encontrar la verdad histórica de los hechos. Pero eso, pues evidentemente era muy difícil para efectos del juez. De hecho, ese intento de encontrar la verdad justificaba una cuestión, el obtener confesiones. Esto es muy importante, porque en este sistema tradicional lo que importaba era obtener la verdad. ¿Y quién mejor que el que llevó a cabo los hechos para que nos diga qué fue lo que pasó? Entonces había que obtener la confesión de la persona.
¿Y a través de qué medios? No importa, los que sean, porque al fin y al cabo lo que importa es saber la verdad. Entonces, por eso se justificaba inclusive la tortura. Bajo este sistema es justamente que trabajaban las policías, de hecho en las jurisprudencias, en toda la tradición antigua, se podría decir, llegábamos a decir, pues no importa, sí es cierto que nosotros estamos advirtiendo ciertas violaciones, como que golpearon a esta persona, como que de alguna manera no le dieron ciertos derechos de audiencia, como que se metieron a su casa, pero no importa, porque al fin y al cabo él es culpable. Entonces no importa, hay que castigarlo porque él es culpable, ¿sí? Pero ahora nos damos cuenta que el respeto a los derechos de las personas es un factor muy importante para legitimar la actividad de todos los operadores del sistema. Justamente por eso es que ahora transitamos a un sistema que se le denomina más bien de carácter adversarial y público, con otra serie de características en donde en una audiencia, como en este momento en que estamos charlando usted y yo, cualquiera de las personas pueden acceder a ese sitio y ver la cara del juez. Antes no podíamos saber, es más, no podíamos saber si realmente el juez era el que resolvía el asunto. Y en muchos de los casos, la verdad de las cosas es que las diligencias no se llevaban a cabo en presencia del juez por las cargas de trabajo tan grandes y tan fuertes que había. Ahora, como hay mucha más celeridad, este nuevo sistema permitirá que directamente el juez atienda los asuntos, escuche a las partes y sobre esa base resuelva. Aquí hay un punto muy importante, fíjese. Antes había una sola verdad prácticamente, la que proponía el Ministerio Público. Y el Ministerio Público era el que imputaba, el que desahogaba pruebas, el que establecía el valor de esas pruebas y simplemente se lo daba al juez. Ya casi estaba resuelto el asunto. Ya casi todo. Él es el culpable. Indudablemente. Estábamos sujetos, los jueces, por eso, a simplemente verificar el cumplimiento de formalidades, pero realmente no teníamos una posibilidad de ejercicio mayor y entonces estábamos justificando esa serie de violación de derechos. Ahora en este nuevo sistema, en estas nuevas posibilidades de acceso y de administración de justicia, el juez da la cara a la sociedad, le da la cara al imputado y frente al defensor y al fiscal está resolviendo. Y ahora hay dos verdades, la verdad que establece el fiscal, pero también la verdad que establece la defensa. Y además de la defensa, la víctima, que es el más olvidado de todos y es el que verdaderamente da lugar a todo esto. Y está esperando que se haga justicia. Exactamente. Por eso ahora han venido a permear ciertos principios, como el de publicidad, el de continuidad, el de inmediación, o sea, que de manera inmediata yo resuelva. Ya no es a través de papeles o de expedientes o de que alguien me dijo y lo plasmé en un acta. No, yo juez directamente voy a ver al testigo y voy a valorar lo que me está diciendo y sobre las bases de lo que ahí se desahogue podrá arribarse a una definición final. En este tipo de audiencias y hablando sobre los derechos tanto del imputado como de la víctima, en el caso del imputado a una defensa adecuada, la víctima que tiene a su asesor jurídico, ¿qué recursos tienen tanto la víctima como el imputado para impugnar, digamos, si no están de acuerdo con alguna resolución, tienen una vía legal para hacerlo? Sí, miren. En forma tradicional, la tradición jurídica mexicana se ha basamentado particularmente tener la concepción de que el recurso fundamental es el de apelación. Pero en esta tradición jurídica no tenemos mucha noción de un distinto recurso que es el de casación. Y ahora, en este nuevo sistema, aunque en realidad se le denomina apelación, en mucho de su sentido, en muchas de sus estructuras y de sus alcances, realmente estamos en presencia de una especie de casación ampliada, digámoslo así, pero tiene el nombre de apelación. Yo creo que sí. Entendiendo la mística de este sistema, o sea, en los sistemas tradicionales las decisiones eran de carácter vertical porque el de arriba, el monarca o quien quisiera, tenía que revisar todo y tenía que tener la posibilidad de resolver y anular absolutamente todo. Ahora ya no. Ahora tenemos que basarnos en lo que ocurrió en esa primera ocasión, que a eso se le denomina inmediación,
Y los tribunales de alzada tenemos que ser muy cuidadosos con este principio, o sea, muy cuidadosos de no sustituirnos a la autoridad. Lo que antes pasaba, en pocas y resumidas cuentas, era que el de arriba examinaba el asunto y decía, no estoy de acuerdo, y simplemente se sustituía y resolvía. Pero no era la labor. La verdadera labor es, yo reviso qué es lo que ocurre y sobre las bases de lo que me dijeron, verifico si esto es legalmente correcto o incorrecto y luego resuelvo, que es lo que ahora se pretende con este nuevo sistema. Vamos a hacer una pausa, magistrado, y de regreso nos explica un poco más a fondo cuáles son las facultades que va a tener este tribunal de alzada. ¿De acuerdo? Vamos a la pausa y de regreso, usted sabe, tenemos la agenda de la Escuela Judicial. Regresamos en un momento. Regresamos. Continuamos. Veamos ahora qué eventos tiene programados la Escuela Judicial para los próximos días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy y nuestra entrevista con el magistrado José Alberto Montes. Programa de capacitación sobre jurisdicción en el sistema penal. El 12 de septiembre inicia el curso 6 con el tema El juez administrador en los centros de justicia penal federal. Lo invitamos a consultar los horarios y los ponentes en www.ijf.cjf.gov.mx. Programa de preparación Nociones Generales del Derecho. El 20 de septiembre inicia el módulo 3 titulado Casos de Derecho Penal. El calendario y el programa completo pueden consultarse en la página web del instituto. Seminario de Estudios Jurídicos Latinoamericanos. El curso organizado por la Escuela Judicial y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, inicia el 3 de octubre. Más información en www.ijf.cjf.gov.mx. Primer Encuentro Nacional de Magistrados y Jueces Federales 2016, Buenas Prácticas para la Impartición de Justicia. El evento se realizará en las instalaciones de la Escuela Judicial los días 3 y 4 y 7 y 8 de noviembre. El periodo de registro concluye el 7 de octubre. Estamos en la parte final del programa, qué bueno que sigue con nosotros conversando sobre este tema, porque era importante transitar hacia un nuevo sistema de impartición de justicia y nos quedamos en el tema del Tribunal de Alzada. De los recursos. De los recursos que se resuelven. Así es. Comentaba que antes los recursos eran de carácter vertical, precisamente para que el de arriba pudiera verificar y modificar completamente las decisiones. Pero obsérvese cómo todo esto tiene que ver con cuestiones de índole político y social, o sea, justificar todo un sistema. Pero esto ya no corresponde a nuestras realidades. Ahora tiene que haber un acceso más directo, más democrático. ¿Y cómo se logra esa democracia? Pues bueno, en una guerra entre pares. Por eso ahora se habla de este sistema oral, acusatorio, adversarial, ¿sí? En donde estos adversarios someten a la decisión de un juez que es imparcial este asunto, esta situación de dificultad que trasciende al derecho penal. Pero ahora entonces la jurisdicción o las posibilidades de resolución de este superior están acotadas, están limitadas, porque la verdadera esencia de todo esto se lleva a cabo en esa primera ocasión, en esa primera oportunidad, por la celeridad. Porque este sistema está intentando que muy pocos asuntos lleguen incluso a esas impugnaciones, porque se está cuidando mucho el respeto a los derechos desde esta primera ocasión, porque tiene costos muy altos. Antes era muy común que se ordenara reposición del procedimiento. Ya habían pasado meses o años. Años, indudablemente. Y los expedientes ahí continuaban. Ahora no, porque eso tiene costos muy grandes para todos, de carácter económico, de carácter social. Conforme pasa el tiempo, a las personas se le olvidan las cosas. La verdad que puede llegar ya no corresponde exactamente a lo que ocurrió. En relación con esto, el punto está en que ahora ya no se trata tanto de llegar a la verdad histórica, sino de resolver los conflictos. Ya no se trata de estar tratando de justificar sistemas, sino de resolver esto y volver a un equilibrio de carácter social. Y que las partes queden como de acuerdo, ¿no? La reparación del daño y se resuelva de fondo el conflicto.
Antes la víctima decía que bueno, lo metieron a la cárcel, pero a mí ¿cuándo me van a pagar pues? Y el sujeto estaba allá dentro de la cárcel, ¿y cómo le pagaba si estaba en la cárcel precisamente? Ahora en los recursos, en esta nueva lógica, por eso los tribunales tenemos una jurisdicción muy limitada, muy acotada, y esto tiene que ser entendido, visualizado por los tribunales de amparo, porque de otra manera pues vamos a acabar con el sistema, ¿sí? En esta segunda instancia, algunos dicen que por eso se trata de una casación, porque solamente tenemos que analizar cuestiones de derecho. Esto no es así, pero esto no es así, por eso nuestro recurso no es de casación. Tiene muchos matices de casación, pero en realidad se trata de una apelación. La apelación tiene que ver, es un recurso mucho más amplio, que tiene que ver con la posibilidad que se otorga a ese superior para revisar también los hechos. Pero aquí, ¿qué pasa? A diferencia de antes los hechos podían, y así se hacía, ser visualizados en forma directa. Ahora no. Ahora van a ser visualizados, pero a trasluz de las consideraciones que llevó a cabo el de primera instancia. Y solo en los casos en que se advierte que esos méritos no son correctos, no se ajustan a la lógica, a las formalidades, pero verdaderamente sustantivas, de respeto a los derechos de los particulares, entonces se ordenará alguna reposición, por ejemplo, o alguna situación de esa naturaleza. Magistrado, y en este recurso de apelación que estará conociendo un tribunal unitario en este caso, ¿cómo se va a desarrollar? Porque ya nos quedó claro que en esa audiencia inicial van a estar todos presentes, ¿no? Ya nos dijo usted el juez, las partes van a discutir ahí enfrente incluso del público, ¿no? Así es. En el caso de la apelación, ¿cómo se desarrolla? En esta segunda instancia también puede haber alguna audiencia, pero no es lo común, no es lo común. Aquí subsiste de alguna manera este sistema semiescrito, digámoslo así, porque en la apelación básicamente se va a llevar a cabo mediante escrito. Pero aquí lo importante no es tanto que sea de forma oral o escrita. Lo importante de este tránsito es que ahora estamos en una verdadera posibilidad de disquisición y no de inquisición, porque antes nada más era una de las partes la que proponía y resolvía, y el juez únicamente verificaba. Ahora ya hay la posibilidad de llevar a cabo un verdadero acusador, un sujeto que se defiende y un juez que de manera imparcial resuelve al respecto. En esta segunda instancia a veces podrá haber alguna audiencia cuando el tribunal así lo considere o las partes lo soliciten, pero solamente para que se hagan algunas aclaraciones sobre la litis específica que ya se trabó a través de los escritos, básicamente. Magistrado, nos queda un minuto y a mí me gustaría que nos dijera en su experiencia, estamos a 2 años, en noviembre de 2016 se cumplen 2 años de que a nivel federal ya está operando este sistema. ¿Cómo van? ¿Vamos por buen camino? Miren, ahorita todavía es muy precipitado el que pudiéramos decir que este sistema está cumpliendo con las expectativas. Ha habido muchos atropellos en la implementación, tanto en las distintas entidades, y esto ha generado distintas dinámicas. De hecho, sobre la marcha se ha venido verificando cuál es el cúmulo de trabajo que se ha venido presentando en cada localidad, y sobre estos referentes es que se han generado cambios. Pero esto implica una modificación sustantiva de la conciencia de todos los operadores, y esto requiere de muchos años. Requiere la transformación de los policías, de los ministerios públicos, de la sociedad, de los propios jueces, entender que este sistema ya no tiene por objeto llegar a ultranza a la verdad, y tampoco se basa en que el sujeto esté castigado o se le castigue solo mediante la cárcel. Tiene otras lógicas completamente distintas. Magistrado José Alberto Montes Hernández, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, y espero que este intento de cambio de conciencia que se está llevando a cabo de manera tan importante por el canal judicial, pues surte efectos para la sociedad. Así es. Gracias a usted también por su atención. A nombre del equipo de producción, le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más sobre las actividades de la Escuela Judicial. Soy Verónica González, quédese en la señal del canal judicial. Y ahora sí.